El síndrome de la billetera, y se llama así aunque ustedes no lo puedan creer, nos va a dar dolor en la nalga. Y el gran problema que tiene esto es que muchas veces se confunde porque, ¿qué pasa? Vamos seguramente a algún profesional de la salud, nos revisa y nos dice no. Tu problema está en la columna lumbar bien baja, lo que sería la columna lumbosacra o la cintura. ¿Por qué? Porque acá podés tener una hernia de disco, una protrusión discal, un pinzamiento, un abombamiento, bueno, un montón de patologías que van a comprimir el nervio ciático, todo el mundo conoce el nervio ciático, y como emerge de la cintura y se dirige hacia la nalga, y después, bueno, continúa su recorrido por toda la pierna, pero ahí está el problema. Entonces apuntan a la columna y no da resultado. En otras ocasiones, a lo mejor vamos a un profesional y nos dice, no, tu problema es otro, no es en la columna, es un síndrome piramidal. ¿Qué pasa? El músculo piramidal es un músculo que está abajo de los glúteos, se llama piramidal porque tiene forma de piramidal, y la característica que tiene es que está en contacto estrecho con el nervio ciático. Entonces, cuando tenemos algún bloqueo pélvico, alguna disfunción de los músculos de la pelvis, algún golpe, un traumatismo, un esfuerzo deportivo, bueno, 1000 causas, también puede, por una disfunción, comprimir o irritar al nervio ciático y esto se va a irradiar para arriba, a la columna lumbosacra, y también, de nuevo, para abajo en todo el recorrido de la pierna. Pero no, tampoco. Hacemos un tratamiento y no pasa. ¿Y cuál es? Es gracioso, me río, porque muchas veces lo termino viendo, no diagnosticando con las manos, sino que lo veo. Le digo al paciente, o la paciente, pero sobre todo varones, y ahora les voy a explicar por qué. Les digo, bueno, acostate en la camilla que te voy a revisar, ponete boca abajo, y cuando se recuestan, veo que en uno de los bolsillos posteriores del pantalón tienen la billetera, que en la gran cantidad de las ocasiones es una billetera gorda. No sé si porque tiene mucha plata, pero muchas veces guardan tarjetas y papeles y documentos. Entonces la billetera del varón, por eso me refiero a que esto es más común en varones, termina siendo como una cartera de la mujer, muy ancha, muy gorda y aparte muy dura, porque está como muy llena de cosas en un espacio muy reducido. ¿Qué piensan que va a pasar si nosotros tenemos un bulto gordo, duro y grande y nos sentamos arriba en una de las dos nalgas? Porque si ustedes se ponen a pensar, los bolsillos posteriores de los pantalones, justo, pero parece que está diseñado a propósito para que cuando nos sentemos ahí, el nervio ciático pasa por arriba. Digo por arriba porque va a quedar interpuesto, va a quedar entre medio de la billetera y de la pelvis. Entonces, de nuevo, ¿qué piensan ustedes que va a ocurrir si nosotros cada vez que nos sentamos comprimimos el nervio ciático en su relación con el músculo piramidal, que como les dije, está abajo de los glúteos? Se va a irritar. Entonces, muchas veces vamos a lo mejor, no sé, al quiropráctico, al kinesiólogo, al osteópata y nos dicen, acá está el problema. Tenés una pierna más larga que la otra. La vamos a corregir. Perfecto. Hacemos manipulaciones, corregimos la cintura, la pelvis, la pierna, queda todo parejito. Y después nos volvemos a sentar arriba de la billetera, el nervio ciático se vuelve a irritar y vuelve a retraer todos los músculos que incrementan el desbalance pélvico. Y uno dice, ¿y con qué se soluciona esto? ¿Hay alguna respuesta más fácil que les pueda dar? Creo que no. Porque aparte cuando en el consultorio yo se los digo a los pacientes, tenés que sacarte la billetera del bolsillo trasero y ponerla en el bolsillo delantero, o ni siquiera, llevarla en la mano. Y aparte, ¿con qué necesidad, no? Miren, esta es mi billetera. Fíjense que yo llevo los documentos y una tarjeta, porque el resto está todo digital en el celular. Todos los documentos, el registro de conducción y los papeles se utilizan cada vez menos. Entonces, más allá de sacar la billetera del bolsillo posterior y tenerla en la mano o ponerla en los bolsillos de adelante, sobre todo cuando te vas a sentar y sobre todo en varones, lo que te recomiendo es que te fijes porque te aseguro que ahora mismo vos agarrás tu billetera y vas a poder sacar la mitad de las cosas mínimo. Ahora, ¿qué puede pasar si el dolor es crónico? Porque uno dice, no, pará, ya me saqué la billetera de atrás, pero me sigue doliendo. Este dolor sobre todo es cuando estamos sentados, ¿no? En la oficina, en el auto
Cuando estamos a lo mejor haciendo algo y decimos, pará, siento un cuchillo clavado en la nalga. Claro, tenés un bulto que te está comprimiendo el nervio ciático, ni más ni menos. Entonces la gente dice, bueno, listo, ya está, ya lo saqué, pero me sigue doliendo. ¿Por qué? Porque quedó irritado. Si vos a un nervio lo comprimís y lo seguís comprimiendo y te sentás encima y no le sacás el punto de compresión patológico que te está generando el dolor y la irritación, después cuando lo saques va a quedar el nervio lastimado o mínimamente irritado. Y ahí sí es cuando tenemos que empezar a diferenciar si se trata de un problema lumbosacro, es decir, de algún problema en la columna donde emerge el nervio ciático, si está comprimiéndose en algún punto de su recorrido, en la pelvis, en la pierna, en la nalga, y ahí tenemos que aplicar un tratamiento. Obviamente, lo primero que necesitamos hacer es restablecer la función biomecánica. Esto se los digo en todos los videos porque realmente es lo que yo veo, siento y sé, que he comprobado que funciona. Cuando restablecemos la biomecánica de la pelvis, de la cintura, de toda la columna y sobre todo de la región donde estuvo afectado el nervio ciático, vas a mejorar. Pero en ocasiones puede pasar que tarde, porque no todos tenemos la misma capacidad de regeneración tisular. Algunas personas, porque tienen una inflamación crónica de bajo grado, o una endotoxemia, o ya tienen algunos achaques de la vida, van a tardar un poco más. Y hay que tener paciencia, porque muchas veces los antiinflamatorios generan una fibrosis, una cuestión más crónica, entonces nos cuesta más sacar los dolores. En este caso, lo que podemos complementar sobre todo es con ondas de choque radiales, que son microimpactos ultrasónicos para estimular toda la zona que estuvo afectada y ver si podemos romper con la fibrosis que se generó, estimular la regeneración del colágeno de la zona, incluso hasta diría yo, restablecer un poco la función de todo el desfiladero por donde pasa el nervio. Y eventualmente hay test, evaluaciones específicas para determinar si el problema es en la columna, en la cintura, en la pelvis, en el piramidal o viene de algún otro dolor referido del cuerpo por una compensación, que también puede pasar. Y acá es donde tenemos que apelar a el criterio y la capacidad del profesional que nos está evaluando, pero sobre todo también tratando, porque si es de la columna, podemos hacer algo con ozonoterapia. Si es de la pelvis, con quiropraxia, con osteopatía, con ondas de choque radiales, eventualmente con microelectrólisis percutánea, que también es una corriente galvánica que se aplica para mejorar el funcionamiento de los tejidos. Y finalmente, si pudieron encontrar la punta del ovillo, ya tenemos medio que la mitad del tratamiento comprobado. Así que bueno, espero que les haya servido, espero que aunque sea se saquen la billetera del bolsillo de atrás y si mejoraron me lo dejan en los comentarios. Nos vemos la próxima, que estén muy bien. Chau.